Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos acá, gracias al Señor, un día más para compartir de su palabra, para gozarnos en las alabanzas hacia Él. Así que vamos a ponernos en actitud ya de este tiempo, vamos a sintonizarnos, vamos a dejar todo lo que nos pueda sacar de sintonía con el Señor y vamos a comenzar este tiempo, ¿no? Vamos a empezar leyendo la palabra del Señor. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, hay un versículo muy contundente del profeta Isaías. Dice la palabra: sécase la hierba, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver, Señor, tantos mensajes hermosos. Podemos entender, Señor, tu plan para con nosotros, Señor. Podemos ver que tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos en tu palabra descubrir, Señor, que tú nos amas, Señor. Descubrir, Señor, que tú tienes propósito firmes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en la Biblia, Señor, podemos ver todas esas promesas hermosas que tú tienes para tu pueblo, Señor. Que en la Biblia podemos convencernos, Señor, de que todas las cosas pasarán, pero tu palabra se va a cumplir al pie de la letra, Señor. Cada cosa de tu palabra será cumplida como estamos viendo, Señor. Es cumplida, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, Señor. Gracias, Señor, por el regalo inmenso de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorarla. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que esa sea nuestra guía, que ese sea, Señor, el baluarte de cada uno de nosotros. Que ese sea, Señor, donde nosotros centremos nuestras fuerzas, Señor, por agradarte a ti a través de lo que descubrimos en la palabra, de lo que es tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, por quien te pedimos estas cosas. Amén y amén. Pues en el devocional de hoy vamos a ver sobre este tema, sobre este tópico, ¿no? de la palabra de Dios que permanecerá por siempre. La palabra del Señor que se va a cumplir por siempre. Y queremos comenzar justamente cantando un himno que habla de todas las promesas del Señor Jesús. A nosotros nos gusta mucho como iglesia este himno, ¿no? Y vamos a estarlo cantando, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús me ha dado. Grandes,
¿Cuáles son las promesas del Señor? Esas promesas en las que tenemos que confiar, porque como leíamos, la palabra del Señor se va a cumplir, la palabra del Señor permanecerá. Amén. ¿Y por qué no seguir cantando? ¿Por qué no seguir cantando a ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Y por qué no comprometernos nosotros, que tenemos la confianza de la palabra de Él, a alabar ese nombre que es sobre todo nombre? Tu nombre, oh Dios, exaltaré, se llama esta próxima alabanza. Amén. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres, y será honor y poder, porque digno, digno eres, recibe adoración, Señor. Exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres, a ti será honor y poder, porque digno, digno eres, recibe adoración, Señor. Oh sí, que ese es el deseo de nuestro corazón, el exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Ese nombre, el nombre del Señor. Y seguimos así, exaltando ese nombre, y en este momento queremos decirle gracias. Como pueblo unido delante del Señor, venimos delante de su presencia, y por sus palabras, por sus promesas, por todo lo que Él dice que hará por nosotros, nosotros como pueblo decimos gracias. Eso es lo que vamos a cantar en este momento. Tu pueblo dice gracias. Inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Así hoy lloran las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Un pueblo dice gracias, un pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Un pueblo dice gracias, un pueblo dice gracias,
amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas está haciendo Dios por su pueblo. Y porque grandes cosas hará Dios por su pueblo. Y por eso lo alabamos y por eso glorificamos el nombre del Señor. Sea el nombre de Jehová bendito. Gracias a Dios porque en su palabra encontramos tantas hermosas promesas para su pueblo. Porque podemos asirnos de ella y podemos ir delante de tu presencia y decirle: Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida y gracias por lo que estoy seguro que vas a hacer. Amén. Y por eso vamos a terminar este devocional cantando con la convicción de que en el Señor vamos a ser más que vencedores, que en el Señor yo venceré. Amén. Vamos a cantar por último esta alabanza. La bandera de la verdad, defenderé mi legado hasta el final. Lucharé por amor al Cordero inmolado, venceré con la fuerza del resucitado. La buena batalla de la fe con la armadura
buena batalla de la fe, con la armadura de Dios, con la armadura de Dios, con la armadura de Dios, yo venceré. Santo Padre, gracias te damos, Señor, por este momento tan hermoso, Señor, que podemos sentir en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo sentimos, Señor, tu presencia? ¿Cómo sentimos, Señor, tu palabra hablándonos a nosotros? Diciéndonos, no te desesperes, hijo mío. Diciéndonos, calma, confía, yo te voy a ayudar. Señor, gracias por tu promesa, Señor. Gracias, Señor, porque en estos momentos podemos sentir, Padre, que tenemos esperanza en ti, por todas las cosas que hay escritas en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos cantar con gozo y darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida y todo lo que estamos seguros que vas a hacer, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra hemos aprendido, Señor, que ya tú venciste, Señor, y que por eso nosotros también venceremos, Señor. Gracias, Señor. Bendito y glorificado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, hemos terminado esta parte devocional dándole gracias a Dios porque en esta parte hemos podido ver que su palabra no pasará, que su palabra será para con nosotros por siempre y para siempre. Gracias. Hermanos, vamos a estar compartiendo en un momentito la palabra del Señor con nuestro hermano Pastor José Alberto Felipe. Así que no se vayan de ahí. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. Y como siempre les decimos, después del mensaje de la palabra del Señor, vamos a tener nuestra acostumbrada reunión por Zoom. Dios les bendiga mucho. Bye bye. Adiós. Saludos, hermanos. Es un placer estar otra vez con ustedes para compartir la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de consuelo, la palabra de esperanza, la palabra que nos sostiene. Y precisamente de esa palabra yo quiero compartir y pedirle al Espíritu Santo que pueda encontrar espacio en nuestros corazones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos honra y gloria y te alabamos y gracias por tu misericordia y tu amor. Padre, que tu palabra encuentre espacio en los corazones de aquellas almas que no te conocen, para que Cristo le resplandezca, y también en los corazones de aquellos que profesamos tu nombre, para que ellas sean de consuelo, de exhortación, de ánimo, de guía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La porción que quiero compartir con ustedes se encuentra en el capítulo 24 de Mateo. No importa la escuela interpretativa, todas coinciden que este capítulo es profético, es decir, escatológico, relacionado con los tiempos futuros. Cuando Jesús habla en este capítulo, está hablando de cosas que no han sucedido, pero que Él lo declara como si fueran un hecho. En sentido general, el contexto de este capítulo es que los discípulos le están mostrando los edificios del templo a Jesús, y Jesús le dice a ellos: mira, de estos edificios no va a quedar piedra sobre piedra sin ser derribado. Esto inquieta a los discípulos y le preguntan lo siguiente: ¿y cuándo va a suceder esta cosa? ¿Y cuándo serán los tiempos? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús comienza a hablar de lo que va a pasar y cuáles son las señales que van a suceder antes de su venida. Jesús dice: grandes cosas
en este capítulo. Habla de tribulación, habla de que el sol se oscurecerá, que las estrellas caerán, la luna no dará su resplandor, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y que enviará a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos. Entonces, en este contexto, él introduce una declaración para dar certeza de que eso va a suceder, de que eso va a acontecer. Y este elemento, esta afirmación, es la que yo quiero que veamos en este momento. Él dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras son muy importantes en los momentos actuales. La humanidad vive bajo la corriente del mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ellos están declarando la victoria sobre Jesús. Están celebrando. Según ellos ya Dios pasó, Cristo pasó. Ahora permanece la ciencia, el mundo, el entretenimiento. Pero Jesús declara de forma contundente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy estamos siendo desafiados para decidir cuál palabra es la que permanece y cuál es la que pasa. La palabra de la ciencia, de las redes sociales, las películas, los grandes conferencistas, etc. Entonces, ¿qué es lo que permanecerá? Dice el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que se sustenta con la tierra y el cielo se desvanecerá. Esto es lo que está diciendo. Ahora, la palabra pasarán tiene un significado interesante. Lo que significa esta palabra es de alguien que te pasa por el lado. Podemos ver esta palabra usada en otros versículos, como en Lucas 18:35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron, ¿qué pasaba Jesús Nazareno? O sea, el ciego estaba sentado y oyó una multitud que pasaba por el lado de él, que no permanecía con él, sino que le pasaba por el lado. En Marcos 6:48 nos dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Significa, quería pasarle por el lado a los discípulos, el Señor Jesús. Vemos aquí que la palabra que significa pasar, que el cielo y la tierra pasarán, lo que quiere decir es que van a pasar como por el lado de nosotros. Pasan por el lado de cada uno de nosotros. El mundo está pasando delante de nosotros y nosotros creemos que es nuestro y nos aferramos a él. Pero él pasará. No nos llevamos nada de él, porque él pasa como una película, que nosotros entramos con mucho entusiasmo al cine, muchos deseos, nos gozamos con ella, pero la película termina y nosotros seguimos nuestra realidad. El mundo está pasando, el mundo pasará. Estamos llenos de temor, de angustia, sin esperanza, y esperamos que el mundo sea nuestra solución. Pero él está pasando y no podemos retenerlo. El mundo está lleno de muchas maravillas. Hemos disfrutado de grandes artistas, Mozart, Beethoven, grandes escritores, grandes obras, grandes pinturas, filósofos, científicos, pero todo eso pasará. Podemos adquirir grandes conocimientos, hacer especialidades, disfrutar de la base de conocimiento más grande conocida en la historia humana, el Internet, pero todo pasará. Podemos lanzarnos, acumular todo lo que podamos en la tierra, casas, vehículos, objetos, helicópteros, pinturas, joyas, equipos electrónicos, pero todo
pasará. Hoy disfrutamos de muchas comodidades, hoteles, viajes, villas, habitaciones que tienen todas las comodidades, que son fascinantes, pero todo pasará. Por eso las Escrituras nos recuerdan, Señor Jesús, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo? Porque va a pasar el mundo. Dice, no hace tesoro en la tierra, porque va a pasar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa, va a pasar. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán. El mundo pasará. Hay un versículo en 1 de Pedro 1:24 que dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Aplicándolo al mundo. El mundo pasará y con él toda su gloria. Su gloria se secará, pasará junto. Así que el mundo pasa delante de nosotros. Lo que tenemos algunos años podemos meditar en las muchas cosas que hemos visto pasar. No es un cuento, es la realidad que vivimos cada día. Todo pasa. Nada de este mundo permanece con nosotros. Todo pasa. Hemos visto pasar los artistas de nuestra época, los actores, los ambientes, y el mundo pasa. Sigue moviéndose, pasando a nuestro alrededor. Y dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras. Es importante hacer un énfasis aquí, en mis palabras. Porque mis se refiere a alguien. Son la palabra de alguien. ¿Y quién es ese que osa hablar así? Como nadie se ha atrevido a hablar. Ni Moisés, ni Pablo, ni Abraham, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún profeta, ni filósofo ha hablado con esa autoridad. ¿Quién es ese? ¿Quién es este que habla de esa manera? Juan, el Evangelio de Juan, del 1 al 3, hay varias referencias. Dice, ¿de quién son estas palabras? Estas palabras son del Verbo. Es la palabra de Dios. ¿Quién es ese? El Verbo. ¿Quién es ese? ¿De quién son esas palabras? El que estaba en el principio. Son la palabra de aquel que hizo todas las cosas y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos encontramos ante aquel personaje que dice las Escrituras que todo fue hecho por él. Es aquella simiente que fue profetizada por Dios, que dice que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que ésta le iba a herir en el calcañar. Él es ese siervo sufriente que nos refiere el profeta Isaías, que cargó todos nuestros pecados. Es aquel que sana todas nuestras dolencias. Son la palabra de aquel de quien el Espíritu profetizaba en los escritos, en los profetas, en los salmos. Es aquel que le dice, a quien Dios le dice, que se siente a su diestra hasta que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Son la palabra del príncipe de paz, del Rey eterno, el admirable. La palabra de Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra del Mesías, el ungido, el esperado, el Rey glorioso. Son la palabra del que nació en un pesebre. Son la palabra de aquel del cual se oyó una voz del cielo que dijo, ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Son la palabra de aquel a quien Juan el Bautista dijo que era necesario que él menguara para que él creciera.
Son la palabra de que hizo grandes milagros y prodigios, sanó ciego, paralítico, expulsó demonios, resucitó muertos, caminó sobre las aguas, calmó tempestades, multiplicó peces y panes. Son la palabra de aquel que lavó los pies de sus discípulos y le dijo que eran sus amigos. Son las palabras de aquel que dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Son la palabra de aquel que se proclama Hijo de Dios. Son las palabras de aquel que sus enemigos no podían resistir sus palabras. Son las palabras de aquel que sufrió y murió en una cruz como un cruel criminal, sin haber hecho nada, solo por decir que era el Hijo de Dios. Son las palabras de aquel que resucitó de entre los muertos, que fue confirmado por sus discípulos y otras personas. Son las palabras de aquel que su tumba está vacía porque está vivo. Son las palabras de aquel que ascendió a los cielos delante de los ojos de sus discípulos. Son la palabra de aquel que cambió la vida de sus discípulos para siempre, de tal manera que muchos dieron su vida por él. Son la palabra de aquel que a través de la historia ha cambiado la vida de millones de personas sin haber hecho grandes viajes. Son la palabra de aquel que muchos sin conocerlo físicamente han muerto por no negar su nombre. Son la palabra de aquel personaje que más se ha escrito, acerca de quien más se ha escrito y que más canciones se han hecho. Son la palabra de aquel de quien habla todas las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son la palabra de aquel que no buscó gloria, estuvo con pobres, enfermos, rechazado, adúltero, no tuvo palacio ni riqueza, sin embargo nadie ha mostrado más gloria que él. Son la palabra de aquel que volverá. Son la palabra de aquel que algunos lo quieren sacar de la historia, lo minimizan y lo convierten en un producto de la imaginación de algunos de sus discípulos. Y por otro lado la historia se arrodilla delante de él, donde toda una región, la parte del occidente, su calendario fue dividido por su nacimiento. Son la palabra de aquel que en la lista de los más influyentes en la historia ya no se menciona su nombre. A veces lo ponen debajo de cualquiera, pero a pesar de sus enemigos, él parece que se rejuvenece al pasar los años. Son la palabra de aquel que uno de sus enemigos más acérrimo, que perseguía a sus discípulos, fue derribado de su caballo por su luz, mientras iba camino a Damasco, lleno de odio e ira, y fue transformado en uno de sus mayores defensores. Tanto fue el impacto que tuvo en él, que se convirtió en su mayor promotor y escribió esto de él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Son la palabra de él, de Jesús, el Hijo de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la mía, la palabra del Hijo de Dios. Y son mis palabras, las palabras de Jesús. Nunca antes se había cuestionado tanto las palabras de Jesús. Ya la palabra de Cristo no encuentra espacio en matrimonio, en hombres, en mujeres, en noviazgo, en los hijos. Parece que su palabra está desfasada, pero sus palabras son determinantes para tu vida, para la vida de cada persona. La palabra de Jesús son palabras de vida. Cuando algunos alguaciles de parte de los fariseos y los sacerdotes fueron para apresarlo, dijeron después de escucharlo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sus palabras eran asombrosas, palabras de amor, de esperanza, palabras de vida para adúlteros, para publicanos, para rechazados, para enfermos, endemoniados, para mendigos, religiosos, intelectuales. Sus palabras son asombrosas y son palabras de autoridad. Dice en Mateo 7:28, cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Son palabras de autoridad.
Sus palabras son palabras reveladoras de su propio ser y su relación con el Padre. Él decía, soy el Hijo de Dios, haciéndose semejante a Dios. El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que no cree en Él se perderá, el que no cree en mí se perderá, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Yo soy la luz, y el que creyere en mí no andará en tinieblas. Sus palabras apuntan a lo eterno. Uno de sus discípulos, después que él había predicado y había dicho que era necesario que se comieran su carne y bebieran su sangre, muchos de sus discípulos se fueron porque encontraron que esta palabra era dura. Entonces, él le dijo a sus discípulos, a los más íntimos, ¿también vosotros se quieren ir? Y Pedro le respondió, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Jesús son palabras hacia lo eterno, son palabras de vida eterna, son palabras eternas. La palabra de Jesús habla, ¿verdad?, de ese reino por venir. Dice que el que no naciere de nuevo no podrá entrar a ese reino de Dios. Habla de la resurrección de los muertos, habla de un final, habla de la condenación, del infierno, habla de vida eterna, del cielo, habla de la boda del Cordero, habla de cielos y tierra nueva, habla de palabras de terror y temor para los que lo rechazan, pero de gozo y victoria para los que lo reciben. La palabra de Jesús, mis palabras, nos dicen cómo vivir aquí. Amando al prójimo, ama al prójimo, perdona, soportando con mansedumbre, sirviendo, proclamando su nombre por todo el mundo. Palabras de consuelo, echando todas nuestras ansiedades sobre Él. Venir a mí todo lo que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Son palabras de consuelo, de paz. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras de consuelo, de esperanza. La palabra de Jesús son la misma palabra de Dios. Lo dice en Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Son la misma palabra de Dios. Y Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, todas esas palabras, todos esos significados, todos esos sentidos de eternidad, de vida, de consuelo, Él dice, no pasará. Cuando aquí se refiere a no pasará, podemos verlo en dos vertientes. Ya sabemos que la palabra pasar es pasar por el lado. Ahora, esta palabra tiene dos vertientes que podemos verla en cuanto a que va a permanecer. Lo primero es que esta palabra siempre va a estar con nosotros. Su palabra tiene morada en nosotros a través de su Espíritu. En Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos va a recordar su palabra. Esta es la misión principal del Espíritu Santo. Recordarnos estas palabras. Estas palabras están con nosotros. Cristo ha hecho morada en nosotros a través de su Espíritu. Él no pasa por el lado. La palabra de Cristo viene a estar con nosotros y hacen morada en nuestros corazones. Por eso esa palabra no pasa en aquellos que han nacido de nuevo. Y esta palabra el Espíritu la usa para consolarte. Esta palabra es como alguien que te sirve, usada por el Espíritu Santo, que te consuela, te anima, te despierta esperanza, te fortalece, te trae paz. Cuando estás solo, esa palabra permanece contigo. Cuando estás cuando estamos enfermos, cuando has sido maltratado,
cuando no tiene para comer, cuando la muerte se acerca, cuando mueres, cuando resucite. No pasa porque Cristo ha hecho morada en nosotros. Esta palabra permanece. Todo lo que hemos estado solo en una clínica, lo que hemos estado solo, hemos estado sufriendo, sabemos que lo que permanece con nosotros son las palabras de Jesús. Y también la otra vertiente de no pasará es que estas palabras se cumplirán. Se cumplirán estas palabras. Primero porque estas palabras son el plan del Padre, son el plan de Dios. Dios ha cumplido una parte ya de ese plan. ¿Y no va a cumplir lo que falta? Sí, lo va a cumplir. Hasta que todo termine, hasta que todo esté sujeto. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 15, 28? No habla del final de este plan. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se para que Dios sea todo en todos. Es un plan. Se va a cumplir porque es un plan de Dios. El que creó los cielos y la tierra tiene un plan. La palabra de Cristo son parte de ese plan. ¿Verdad? Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuésemos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo eso es un plan y se cumplirán las palabras de Jesús. La palabra también de Jesús se cumplirán porque son la historia del Hijo de Dios. En ese plan de Dios se ha creado la historia del Hijo de Dios encarnado, del Hijo de Dios que ha creado, que por medio de Él se han hecho todas las cosas. Es una danza entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nadie puede impedirla, hermanos y amigos. Nadie puede detener su cumplimiento. Los humanos solo podemos disfrutarla porque hemos sido invitados a participar de ello por medio de Jesucristo. Pero todo se cumplirá conforme a como Él lo ha dicho. Esa es la historia de Cristo. Mira, te lo menciono un poquito. Es la historia de Él, para que se vea. ¿Por quién y para quién fueron creadas todas las cosas y subsisten? ¿Para Cristo? ¿De quién hablan las Escrituras? De Cristo. ¿Quién se encarnó y se hizo hombre? Cristo. ¿Quién vino y murió por los pecadores? Cristo. ¿Quién obtuvo la victoria sobre la muerte y el pecado mostrado en la resurrección? Cristo. ¿Quién vendrá y todos sus enemigos le serán sujetos? Cristo. ¿Quién establecerá su reino? Cristo. ¿Quién heredará todo? Cristo. ¿Quién le entregará todo al Padre como el fruto del plan divino? Cristo. Es la historia de Cristo que se convirtió en la de nosotros porque a Dios le agradó que fuéramos parte de ella. Así que se va a cumplir cada palabra que Jesús ha dicho. La palabra de Cristo son la misma palabra de Dios, como hemos dicho, del Padre. Así que todo se cumplirá. Cuando el Padre decía, hágase la luz, se hizo la luz. Haya expansión entre las aguas, hubo expansión. Produzca la tierra hierbas verdes, se produjeron. Haya lumbrera, hubo lumbreras. El efecto es igual que la palabra, cuando la palabra es la palabra de Dios y la palabra de su Hijo, que son la misma palabra, porque el Hijo habló de lo que el Padre le dijo. Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él dice que dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él dice que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Él tendrá vida eterna. Él dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Él dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vivirá. Él dice, yo soy la luz, el camino, el pastor, la puerta, el pan de vida. Yo soy el agua viva. Entonces Él es la luz, el pastor, la puerta, el pan que alimenta, el agua que sacia. Él dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y que fue a preparar morada para nosotros. Pues entonces hay morada para ti en la casa del Padre. Él dice que volverá. Entonces es un hecho, Él volverá. Él dice que sus discípulos aman. Entonces sus discípulos aman. Él dice que nos dará un cuerpo nuevo. Pues nos dará un cuerpo nuevo. Hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras permanecerán, tanto porque estarán con nosotros y tanto porque se cumplirán. Y concluyo, hermanos. Te pregunto, ¿quién es Jesús para tu vida?
¿Quién es Jesús? Hay una historia que se cuenta de un niño. No sé exactamente qué fue lo que su mamá le dijo, pero con sus compañeros, cuando él le expresó, ellos se burlaban de cómo el niño podía creer eso todavía. Entonces comenzaron a reírse y a decirle, ¿cómo tú crees eso? Y él dijo, porque mi mamá me lo dijo. Y después volvieron otra vez y entonces le dijo, bueno, mira, aunque sea mentira, aunque ustedes me demuestren lo contrario, es verdad, porque mi mamá me lo dijo. ¿Es Jesús para ti como era la mamá para ese niño? ¿Confía tú en lo que dice Jesús en su palabra? ¿Confía? No importa cómo se vean las cosas, si Jesús lo dijo, es la verdad. Tenemos que decidir si confiar en Él o no. Es importante que tú definas en tu corazón de quién es Jesús para ti y qué significan sus palabras para ti. Esta época no deje espacio para la ambigüedad. Son tiempos donde cada uno tendrá que decidir si confía en Jesús o no. También debemos de escuchar sus palabras. ¿Cuáles palabras vamos a escuchar? Hoy en día hay muchas palabras que escuchar, los científicos, filósofos, influencers, las redes sociales, Hollywood con sus películas, los medios de comunicación con sus grandes cadenas y periódicos, la ONU, la OMS, Univision, CNN, New York Times, El País. Hay muchas voces en estos tiempos, pero hay que recordar, todas tienen en común que pasarán. Con el COVID vemos cómo nosotros pasamos más tiempo escuchando las voces que vienen de afuera que el inquirir la palabra de Cristo, que es la única que nos pasará y la que trae consuelo y paz a nuestros corazones, no importando las adversidades. Así como el siervo brama por la corriente de agua cuando no encuentra agua, así deberíamos nosotros de estar buscando la palabra de Cristo, porque es lo único que no pasará, es la única realidad que se sostendrá. Espero que todos podamos decir algo parecido a lo que dijo Josué, pero en el sentido de escuchar. Yo no sé a quién ustedes van a escuchar, pero yo escucharé la palabra de Cristo. Estar como María ahí a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y también, como conclusión, debemos atesorar su palabra. Si acepto que Él es el Hijo de Dios y que sus palabras son palabras de vida, palabras eternas, palabras verdaderas, palabras que no pasarán, entonces debo guardarla en mi corazón y decir, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:19, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Todo pasará. A su tiempo todo pasará. No importa cómo tú te aferres. No importa cuánto nos aferremos. Lo veremos pasar. Todo pasará. Pero la palabra de Jesús permanecerá para siempre. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y que encuentre espacio en nuestros corazones. Padre, gracias por la palabra de Cristo, que son la misma palabra tuya. Gracias, oh Dios, por hacernos partícipes de tu plan y de la historia de Jesús. Oh Dios, que nuestros corazones sean movidos para escuchar tu palabra, para inquirir, para ponernos a tus pies, para aprender de ella, sabiendo que es lo único que permanece. Tu palabra permanecerá, porque se queda en nuestro corazón, no pasa por el lado, se queda con nosotros, y a la vez esas palabras se cumplirán. Algunos científicos dirán, eso es de loco, pero yo diré, si Jesús lo dijo, es la verdad. Oh Señor, gracias por Jesús, gracias por la luz que tú nos concedes a través de tu Espíritu y el entendimiento que nos da. Ahora guíanos, Señor, y guárdanos, y dale luz a aquellos que no te conocen, y guíalo hacia la verdad de Jesús, y fortalece a aquellos que hemos confesado que tú eres el Hijo de Dios. Oh Señor, gracias. Alabado sea tu nombre, oh Padre eterno. Gracias por tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Es un placer enorme. Dios le bendiga a todos, hermanos.